Presentan. Hay historias que se deben de contar, sucesos del más allá que no se logran explicar. Aquí se abre una dimensión a lo paranormal, a lo oscuro y desconocido. Ultratumba, conducido por Luigi. Historias en la realidad. Muy buenas noches tengan todos ustedes, yo soy Luigi y estás en Ultratumba. Les doy las más grandes, gracias, ¿no? Gracias de que están aquí en este programa, que es uno de los primeros en lo que es terror psicológico, terror real. Y bueno, pues recuerda que el teléfono en cabina es el 981-5786, estás en W Radio, yo soy Luigi y estás en Ultratumba. Ahora tenemos otra vez, todos los miércoles, como siempre, todos los miércoles tenemos aquí a Ricardo, que vamos a tener unas pláticas, unos temas bastante interesantes acerca de lo que son, pues ayer que habló César, habló de los que tenían en la casa unos duendes o un duende. Ahorita vamos a platicar un poco de eso y cómo poder, ahora sí que sacarlo de tu casa, o como quien dice, desafanarte de ahí, ¿verdad? Vamos a tener también lo que son fantasmas, que de repente, pues aquí Ricardo también conoce muchos temas de fantasmas que le ha pasado. Hay otras de unas liberaciones que él ha estado, que es una cosa muy fuerte, de liberaciones de exorcismo, que dice que la primera vez que fue, dice que ya no quiso volver a ir, pero bueno, ahora nos va a platicar por qué es, y hablar también algo muy interesante, lo que son los espejos. En los espejos hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, para comenzar, ayer estaba comentando el caso de una historia que me dieron acerca de un niño que se había acercado en un panteón y que pues ahora sí que el velador pues fue a la casa de la mamá a decirle que tenía un recado de su hijo. El caso fue que este muchacho o este niño le dio unas canicas al enterrador, bueno, al velador, y se puso a llorar la mamá porque vio que eran reales, o sea, las canicas eran reales. Y la situación era que hay veces que los difuntos que tenemos, siempre hay que estar contentos nosotros y recordarlos a ellos con alegría, recordarlos con amor, no llorar, al contrario, pensar de que ellos están a un lado de nosotros, que nos está cuidando, y pues algún día vamos a tener que llegar. Entonces recuerda que no busques la muerte, deja que ella llegue a tu tiempo, en el momento que tú ahora sí tienes que llegar. Recuerda que este mundo estamos aquí para servir. Hay unos que viven nada más para estar viviendo y parecen zombies, que no hacen otra cosa que nada más estar molestando a las personas, o simplemente, yo he visto mucha gente en la calle que van de la mano, pues ahora sí que maldiciendo, teniendo ira, odio del trabajo a su casa. Los ves con una forma de ser bastante difícil, llegan a su casa y con sus hijos pues los maltratan, a su señora esposa también. Entonces pues, hay que tener mucho cuidado con eso, porque esos juegos, vamos a poner, esos sentimientos te pueden llegar a la muerte. Recuerda que estás en el 88.9 de FM y 870 de AM. Y pues yo soy Luigi y estás aquí en Ultratumba. El teléfono es 981-5786. Y si gustas mandar un mensaje de texto, envía la palabra WR, seguido un espacio, y pones el mensaje al 33888. Y con gusto lo vamos a leer. O también, si gustas, pues puedes mandar una carta aquí dirigida a Radiograma, al programa Ultratumba, para Luigi, y te doy la dirección. Es
Avenida Miguel Alemán, 619 Oriente, Colonia Centro. Mándanos lo que tú quieras, tus leyendas, tus historias o simplemente tus saludos. Bueno, César, pues si nos estás escuchando, estuve investigando ayer acerca de lo que es un duende y lo que me platicaste de cómo fue que te lo trajiste a tu casa. Primero porque estás comentando que estabas en un panteón. Ahí hay muchas historias, muchas cosas que negativas, que si realmente te puedes llevar a tu casa y te pueden hacer mal. De hecho, el duende, o la expresión de duende, es dueño de casa. ¿Es así, Ricardo? Sí, fíjate que lo que es la palabra duende, curiosamente en el diccionario dice demonio en casa. Ajá. Que pues se interpreta como un pequeño demonio travieso, sí, dentro de la casa. Ajá. El duende, fíjate que también hay muchas historias de duendes. Una de las más grandes en las que se inspiraron, fíjate, para esa caricatura tan famosa que fue en los años 80, sí, no sé si te acuerdas de... Alice Brut, ¿no? Los de estos, eran unos duendecitos azules muy... los pitufos, que eran diabólicos, ¿no? Sí, bueno, no quería decir los pitufos, ¿verdad? Pero... Sí, no, es que la verdad, vamos a hablarlo sí, así. Fíjate que se pueden ver en lo que son las caricaturas, que el que escribió o el que inspiró por los pitufos, describió exactamente todas las cualidades y detalles que tiene un duende. Tiene, fíjate, en lo que es la Iglesia Católica, tiene los que le llaman los 7 pecados capitales. Si te fijas en los pitufos, tiene los 7 pecados capitales en cada uno. A ver, ¿cómo qué? El de la pereza, el del corajudo, el que vio el programa se va a acordar de ellos, ¿verdad? Y el último, sí, que podría oponerse, por ejemplo, la lujuria, es la pitufina. La lujuria, esa es lo que te iba a decir. Lujuria era la pitufina, así que andan detrás de ella, ¿no? Sí. Porque es realmente cierto, porque es la única mujer en ese mundo de pitufínico, ¿no? Sí, mira, no te voy a decir que los pitufos sean satánicos, ¿verdad? Pero comentaban, ¿no? Pero sí, lo que yo me refería a lo que son los pitufos, es de que el que inspiró el personaje de los pitufos puso todas las cualidades o características que tiene lo que son los duendes. Claro. Si te fijas, supuestamente el duende también puede ser que nosotros mismos tengamos un duende dentro de nosotros. Como lo habíamos platicado en otros programas, de que tenemos el antillón, como... Sí, el yo y el antillón, ¿no? Pues, que son varias cosas. Fíjate, el antillón se puede ver por medio de un espejo. Es más, si te tomas una foto con medio del celular, en color de ese negativo, te va a salir azul. Y muy curiosamente, pues, tú sabes de qué color son los pitufos. La gorrita que usaban los pitufos, fíjate, sí, es muy característica de los duendes, que le llaman el gorro de la sabiduría. Es el mismo gorro que usaba la diosa Sofía en la mitología griega, que es la sabiduría del duende. Cuando también en las cosas curiosas que tiene en la caricatura, bueno, pongo el ejemplo de los pitufos, sí, porque todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Sí. Vamos reconociendo nada más lo que es el duende. Cuando dice que en los tiempos antiguos, por decir así, en los egipcios, sí, que usaban lo que era el espejo, un espejo negro en forma de triángulo para preguntarle al antillón o preguntarle al otro ser que había detrás de la otra dimensión, sí, lo usaban para tener revelación. Si te fijas, ellos usaban lo que le llaman la canalización. La canalización es cuando abres tu mente para recibir revelaciones del otro mundo paralelo en el que tenemos, claro, que viene siendo la cuarta dimensión de la materia. Cuando llegan esos tipos de revelaciones, es una serie de cosas muy complejas. Sí. Bueno, haciendo mención sobre el espejo, para no salirme mucho del tema, si te fijas, por decir así, hasta en las caricaturas de la Alicia en el País de las Maravillas, y te fijas que para entrar al otro mundo tenían que cruzar un espejo.
aunque también había un agujero en el que caía Ajá. junto con el conejo y curiosamente caía en un tapete de blanco con negro, Ujú. que viene siendo el yin y yang, lo bueno y lo malo. Pues, de hecho, siempre para traspasar barreras o dimensiones se usa el espejo. Entonces, Sí. en todas las películas sale un espejo. Sí. Y bueno, pues ese es lo más elemental, ¿no? De estos de los espejos. Sí. Ahora fíjate, por ejemplo, César ayer me preguntaba cómo podía pues sacar al duende o al elf, que se le llama así en inglés, y pues viendo las cosas que comenté del agua bendita, pero hay una cosa muy particular, esto es poniéndole música triste. O sea, no poniendo, aquí es costumbre de que pones la banda, pones música igual rock and roll, lo que sea, música del que sea. Sí. Pero hay que ponerle música triste para que se vaya. Sí, porque, bueno, está la... Son alegres, o sea, como en la Sí, canción de el- los el- pitufos de el- la 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 la. O sea, son cosas que hay que tener mucho cuidado también y sobre todo platicando mucho allá arriba con el jefe. Sí, más que nada, eso es lo más importante, ¿eh? Y no burlarse de los panteones. Sí. Hay mucha gente que va y juega en los panteones. Y hace poco que estaba platicando yo con el administrador del panteón, en lugar de decirle, decían que jugaban a la ouija, yo le decía ouijada, en lugar de un picnic era una ouijada, una fiesta, ¿no? ouijada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no, Richard? Pues sí, fíjate que he oído muchas historias de los panteones. Ujú. Volviendo al tema de lo que estás hablando tú, Ujú. de que no es muy recomendable estar yendo a los panteones Ujú. más a medianoche, Ujú. porque hay un grupo de gentes Sí. que van y hacen una especie de cultos o ritos en lo que Aparte. son los panteones. Fíjate las curiosidades, ¿no? Sí. Dice que tienen que buscar un lugar específico para hacer lo que es lo que vayan a hacer, ¿no? El conjuro, pacto, Sí, lo que vayan a hacer. sí, exacto. Dice que tiene que haber entre el medio de 4 tumbas. Ujú. Dice que curiosamente no tiene que haber nadie que haya sido una persona muy religiosa en su vida, ¿no? Claro. Sino que ellos buscan, investigan quiénes fueron los que están ahí en el enterrados. Exactamente, a lo mejor él puede ser una persona mala o puede ser una persona buena, uno no lo sabe. Y pues siempre te he preguntado a ti y me dices, no sé, y digo, ¿a qué le temes? ¿A qué le has temido? ¿Qué te ha aterrorizado? Aparte de lo que me has comentado de que jugaste una vez el espejo y Sí, también has tenido que liberaciones, ¿no? sí. ¿Tuviste esas cosas? A ver, platícanos de este caso. Bueno, a lo que más le he tenido, Sí. ya no me ha pasado, ¿ah? Ajá. Pero lo que más me daba miedo a mí en lo que era mi adolescencia era en la oscuridad, porque en la oscuridad me sentía como que estaba en el medio de algo que no sabía, y hasta cualquier ruidito me daba un pánico tremendo. Claro. La primera vez, contestándote lo que me preguntas, ¿verdad? Sí. La primera vez que estuve en una liberación, pues más que nada, pues yo no sabía, o sea, no sabía No sabían exactamente qué lo era que... eso, ¿no? Mejor me van a di- liberar un animal, ¿no? Sí, me dijeron, vamos, pues vamos. Y tú que eres aventado dijiste, vamos. Vamos, Tú y que nos yo dejas. ahí de curioso y... Sí, de andar buscándole aventuras al 3 pesos al gato, tiene 4, ¿no? Y sí, ¿qué Sí. pasó? A ver. No, y te voy a... Mira, no fue tanto el evento de lo que fue la liberación ese día. Sí. Lo que me pasó después de la Después. liberación fue lo... fue Bueno, lo más platícanos curioso. cómo estuvo la liberación y de qué se trata y por qué se hace. Pues estábamos en Sí, eran como unas oraciones en las que estábamos, Sí. y una muchacha empezó a verse un poco extraña, ¿no? Porque pues cuando están la gente orando, pues cada quien está en su rollo hablando con el de arriba, ¿verdad? Ujú. Pero esta muchacha se empezó a exaltar, empezó a maldecir, empezó a hacer muchas cosas. ¿La voz la cambiaba?
no exactamente, sino que lo que empezó a decir palabras pues, antisonantes y de una manera muy rasposa, ¿verdad? Podría decirse. Claro. Y lo que... ¿Y hablaban diferente lo que son diferentes lenguas o no? Esa vez no. Ajá. Esa vez no. Lo que sí te digo que se empezó a poner más feo el asunto, más feo. La muchacha ya empezó a revolcarse en el suelo, a darse las vueltas así como los cocodrilos, a vomitar. Y tú estabas presente ahí. Y yo estaba presente. En primera fila. Entonces, yo no sabía, como te digo, estaba ahí de mitotero, estaba en el chisme, ¿verdad? Bueno. Pero como ya me habían pasado una serie de cosas antes. Sí. Bueno, vamos ahorita a un corte. Regresamos, Richard, ya te lo platicamos. Sí, cómo no. Y recuerda que el número en cabina es 981-5786. Estás en W Radio 88.9 de FM y 870 AM. Estás en Ultratumba, yo soy Luigi y ahorita regresamos aquí con el Richard y con el Leo, que nos está con un miedo que de repente dice que... Bueno, ahorita regresamos. Bueno, pues ya regresamos aquí a Ultratumba y estamos aquí con Ricardo y estamos platicando acerca de unas liberaciones que ha tenido. De hecho, bueno, el teléfono en cabina, acuérdate que es el 981-5786. Esto es aquí para que nos llames, para que nos cuentes tus historias. ¿O te ha tocado alguna vez ver una cosa de estas? A mí me han contado muchas historias y la verdad... La gente me dice, ¿sabes qué? No digas mi nombre porque me da miedo, o que simplemente te escuchen o escuchen su voz. Eso es lo que a veces pasa y cuando platico yo las historias que suceden, ¿no? Pero bueno, síguenos contando, Richard. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Bueno, estábamos con lo de la liberación, ¿verdad? Sí. Pues mira, lo que sucedió que pues la muchacha cada vez se puso peor, se puso más mal. Entonces lo que hicimos que no sé a quién se le ocurrió hacer una cadena de oración que le llamaron y pues entre todos estuvimos orando, duramos unas 2 o 3 horas ahí. Y seguías moviéndose así como cuando se mueve un cocodrilo y hablando, coherencias. Oye, ¿no sería un ataque, por ejemplo, epiléptico? Pues mira, los ataques epilépticos, de lo que he estudiado, tienen cosas muy curiosas. Una de que se muerden la lengua. Sí. Tienes que poner algo en la boca, ¿no? Casi siempre le ponen una papa o una cuchara para que no se muerdan la lengua, porque se le pueden hasta cortar de una mordida. Y otra de que le sale espuma. Eso es por lo mismo de que la salivación, pues, bueno, ¿me entiendes, verdad? Sí, te entiendo. Entendemos. Esa es la... lo que son los ataques epilépticos. Pero en este caso no sucedía eso. Esa vez fue la primera vez. Bueno, ¿y qué pasó con esa muchacha? No, a final de cuentas sí se recuperó se pudo. Cambió muy. Para su cara. Sí. Cambió su cara. ¿Cómo era su cara? Y cuando salió del estado en el que estaba. Sí. La muchacha empezó a llorar, a pedir perdón, una serie de cosas que se conmueve uno cuando esas cosas suceden. Sí. Se tomó como que si hubiera sido ya liberada, porque era una persona totalmente diferente la que habíamos visto al principio. Claro. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Qué fue lo que sucedió con esta mujer o esta muchacha? ¿Qué edad tendría? Yo creo que tenía como unos 20 años. 20 años. Pues yo tengo la idea o le echo la culpa a de que nosotros mismos le damos cabida a estas cosas. Nosotros hay una serie de cosas que podemos hacer que le llaman la canalización. A veces lo hacemos inconscientemente. Hacemos lo que es la canalización. Fíjate, en muchas religiones, sin meterme en cuestiones de religión, ¿verdad? Se ponen en un estado de trance en el que repiten mucho una sola palabra y la están repite hasta que logran estar en estado de canalización. Ahí es cuando suceden una que le llaman una posesión.
Okay. No siempre tiene que ser una posesión demoníaca, porque estamos acostumbrados a que dices, ay, está endemoniado. Sí. A veces no son tantos seres malignos los que entran cuando estás en ese estado. A veces entran, como hablábamos hace rato, que entran seres en los que te pueden dar mensajes, o mucha gente puede tener visiones. Lo que sucede que la gente no la soporta, porque no están preparados, y ese tipo de información es algo escabroso. A ver, Richard, regularmente a esas gentes es porque están fuera de su fe, no tienen fe, o simplemente por juegos, como en este caso que vas a jugar allá al panteón, o juegas el juego de los espejos, que ahorita vamos a platicar cómo está eso. Perdón. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Qué es realmente o sea, en este caso que viste de esta muchacha, que tú lo viviste, tú sentiste, tú vibraste, hasta terror tuviste, y ahorita nos vas a platicar qué te pasó después. Sí. Pero ¿qué hizo esta muchacha? ¿Qué fue? No le preguntaron. Ya no le perdí la pista a la muchacha. ¿Pero no comentó en ese momento? En ese momento, pues yo la verdad que todavía estaba espantado, duré un buen rato para que se me bajara. ¿Qué edad tenías? Tenía más o menos alrededor de 17 años. 17 años ya andabas ya en esos trotes. 16, 17 años. Ajá. Como te comentaba el programa anterior, que sí, desde que yo era niño me han pasado cosas raras, ¿verdad? Que, como te decía, nosotros no todos tenemos las mismas cualidades. Hay algunos que nacen en ciertas fechas y en ciertos lugares en el que se les facilitan esas cosas. Hay gente que por medio de técnicas pueden llegar a esos estados, pero necesitan tener una preparación. Una preparación. Bueno, vamos al número de cabinas, es 981-5786. Estás en W Radio, este es el programa de Ultratumba. Yo soy Luigi y estamos aquí con el Richard, y nos está comentando el Richard de todo lo que ha pasado. A ver, cuéntanos también, Richard, qué fue lo que te pasó después de, y si tuviste, o cuántas liberaciones o exorcismos tuviste, y por qué razón. A ver. Bueno, lo que me pasó después de la liberación, sí, no creas que en cuanto me salí de ahí me pasó, ¿verdad? Sino que con días o semanas de que empecé a tener yo una especie de visiones en mi casa. Visiones, ¿cómo qué tipo de visiones? Como te comentaba, sí, que la otra vez que estaba viendo el espejo, que me empecé a ver el antillo o el mí mismo, como decía el Paco Stanley. Sí. Cuando me empecé a ver, como dicen, ves hacia adentro, de ahí como que se me empezó a desatar un montón de cosas. Fíjate, una cosa muy curiosa. Hubo una vez en el que yo me sentía muy deprimido, me sentía tan deprimido, y pues tenía sueños bien terroríficos, no podía dormir las 8 horas que se duermen comúnmente, sí, y a veces me dormía y en el sueño seguía, o sea, estaba soñando que estaba despierto y que el techo me aplastaba, que me jalaban los pies, una serie de cosas. Hubo un sueño muy curioso, que le llaman, ahorita, como te decía, ahorita lo entiendo, ¿verdad? Pero antes pues no estaba muy bien enterado del asunto, que fue un viaje astral que hice, que supuestamente cuando tú haces el viaje astral, dice que tienes el cordón de plata, ese no permite que te pierdas, o que alguien invada tu cuerpo mientras tú estás viajando. Lo que me pasó, que yo me desprendí del cordón de plata en el sueño. Lo que sucedió... ¿A consecuencia de eso lo que tú viste? Fue después. Por eso, ¿viste esa liberación o ese exorcismo? Después ya tuviste esos sueños. Ya empecé a tener otra especie de cosas, de eventos.
Esa vez, como te digo, en el sueño me desprendí del cordón de plata que me he atado, y empecé a viajar, pero hacia otro tiempo. En el viaje astral que tuve, en la experiencia esa, estaba en los tiempos de la Inquisición, en las que andaban quemando a las brujas. Eso lo quiero decirte. Y andaban quemando a quien se le atravesara. Okay. Había tanta cosa en el sueño que los quemaban hasta por un lunar. Cosas increíbles. Entonces, cuando me vieron a mí en el sueño, también me andaban buscando porque creían que yo era un demonio en el sueño. Sentías esa vibra. Sí, y entonces yo me andaba escondiendo, porque era algo, como te digo, algo de terror que era tremendo. Y luego es un terror real. Es un terror que, pasa, y luego peor. ¿Sabes cuánto tiempo duré en ese sueño? Toda la noche. Duré 48 horas, no me podía despertar. Oye, sí, fíjate que hay cosas muy curiosas en todo esto. Hay gente que me cuenta que no se puede levantar. Sí. Dice, tengo sueños, que tengo un fantasma aquí en casa, que una persona que me lo platicó ahora que estuvimos en la cena de navideña, me dijo, no me podía levantar. Hay un fantasma en mi casa. Dice, tiene como 40 años. Está chavo. Bueno, está chavo, más chavo que yo. No, bueno, entonces. Y comenta ella que siente, a veces se siente fatigada, que no se puede levantar, y en la mañana que se levanta se siente que perdió todas las energías, y que ese fantasma no la permite que salga de la casa. O que le quieren vender. Es posible. Es posible. Entonces, hay algo muy curioso en todo esto, Richard. O sea, tus sueños, que después de haber tenido esa liberación tan espantosa que tuviste, que fue un terror real, y tuviste otros. ¿Cuántos exorcismos tuviste ahí? Pues en el transcurso de mi vida yo creo que he estado alrededor de unos 15 o 17 tal vez. De esos. ¿Y cuál ha sido el peor? El peor fue una vez que duramos como unas 5 horas. Y a final de cuentas la muchacha quedó igual. ¿Cómo era? ¿Cómo fue? Esta muchacha, híjola, según los cuentos, ¿verdad? Porque no exactamente no sabíamos cuál era su historia. Sí. Decían que esta muchacha se la llevaban allá al faro y que allá hacían conjuros con ella, que era un grupo de gente. No quiero decir que sean satánicos porque la realidad no sabría. No sabemos. Y dice que hacían cosas con ella. Entonces, ¿alguna razón? Pues que la muchacha era una de esas que le gusta la tristeza, le llaman emos. Aunque no estoy acusando a los emos, ¿verdad? Porque no todos somos iguales. Ni todos los emos son iguales. La muchacha esta se inclinaba mucho a lo oscuro, a lo triste, a las cosas de como el suicidio y esas cosas. A final de cuentas se fue con un muchacho, se huyó con el muchacho. Se fue. Y resulta que el muchacho era de los del grupo que lo tenían allá a la muchacha. Hay que tener mucho cuidado con eso también, y las personas que nos están escuchando tengan mucho cuidado con eso. Hay muchas, fíjate, ahorita que nos estás comentando, ayer lo estaban comentando, ¿te acuerdas, Leo? Que comentábamos que hay que tener mucho cuidado con todos los casos de terror. En casos que, ayer, fíjate, ahorita que estamos comentando esto, platicaba de un asesino que andaba esperando a su presa, y tenía el anti-yo y el yo. Entonces el anti-yo le decía, mátala, y el otro decía, no, ya déjala mejor, y el otro, mátala. Y estaba viendo él cómo estaba sufriendo la persona, y decía, no me mates, por favor, te voy a matar por esto. Entonces, ¿por qué? Porque no te gusta vivir, porque nunca te gusta ser alegre, porque en tus ojos se ve tristeza. Fíjate de que estás comentando eso, y eso pudo haber pasado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque, pues, ahorita creo que vamos a un corte. ¿Cuánto nos queda? Un corte, ¿verdad? Ahorita regresamos. Recuerde que el teléfono aquí en cabina es el 981-5786. Estás en Utatumba, yo soy Luigi. Estamos esperando tu llamada para que nos cuentes acerca de estas cosas.
porque sí hay mucho que hablar, que son casos reales. Ahorita regresamos y recuerda que estamos aquí con Ricardo. ¿Estás por decorar tu casa? En Construriki te damos las mejores opciones para que tu casa se vea como un palacio. Y de día y de noche en Construriki te hacemos lo que tú quieras en decoración a tu casa. Recuerda, el teléfono de Construriki es el 917-2402. 917-2402, presupuesto sin compromiso. Bueno, entonces estamos platicando aquí, Richard, del asunto de qué fue. Estabas platicando de esta chica de 20 años que le estaban haciendo como una misa, vamos a llamar una misa. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué la conociste? ¿Cómo estuvo ese show? Yo andaba de músico en aquellos tiempos. He tenido una vida muy agitada. Sí. Cuando anduve tocando en muchas iglesias, porque andaba cantando música sacra. Entre montones de iglesias en las que me invitaron, si me oye uno de los que me conocieron se va a acordar de mí, Bueno, y también pues los casos, ¿verdad? A ver, espérate. Recuerda que el número en cabina es el 981-5786. Aquí te estamos esperando Richard y yo para que nos platiques tus historias. Te viene el Leo, que anda aquí. De repente como que lo veo medio misterioso y dice, espérate tantito. Pero bueno, síguenos contando a ver qué pasó. Pues cuando andábamos en esto de las liberaciones, éramos pocos los que, más bien son pocos los que se atreven a hacer eso. Sí. Muchos tienen la idea de que se le va a salir lo que trae y se le va a pasar al otro. Sí. Hay unos que tienen hasta la creencia de que si tú te bautizas, por decir así, en un río y al rato otro se mete al río, creen que los pecados que dejó el otro se le van a pasar. Otro show. Sí, pero a ver, refiriéndome a lo que son las liberaciones o exorcismos. ¿Cómo fue lo que esta chava, qué hacía? No, esta se ponía un poquito más grave. ¿Cómo que? Gritaba, brincaba. ¿De qué forma? Vamos a imaginarnos de qué forma estaba brincando, cómo lo hacía. Imagínate una persona normal, sí, brincando así, parecido al Michael Jordan. Ajá. Como que no es algo normal. Claro. Cuando lo ves, quieras o no quieras, se te enchina el cuero. Son cosas que no son muy comunes. Ajá. La muchacha, como te decía, duramos alrededor de 5 horas y no se pudo. ¿Y qué hacía? No se pudo. O sea, hablaba, gritaba. Sí, casi siempre es lo mismo, maldecía. Y luego una cosa muy curiosa, que a los que estaban ahí presentes les decía, mira, a ti te vi haciendo esto y el otro, y luego se iba sobre el otro y a todos les decía sus cosas. ¿A ti también te dijo? Fíjate que curiosamente a mí no me dijo nada. Porque estaba escondido. Porque estaba escondida. No, sí, a veces que te puedes esconder, ¿no? Pero a mí no me dijo nada. Pero sí estaba presente ahí. Una de las grandes cosas que te dicen al liberar una persona es de que no la toques. En otros lados te dicen que la toques, que le pongas la imposición de manos, que le llaman así, y que es otras cosas, ¿no? Basándose a lo que es lo bíblico, dice en la Biblia que Jesús no tocaba a los endemoniados, si lo notas. Dice que ellos ni siquiera tienen el permiso ni siquiera para hablar. Esos son de insofacto para afuera. Pues sí, es una cosa espantosa ver una... Bueno, yo te digo, muchas veces me han dicho, ya nos contaste mucho tu historia con un amigo que tuviste que tenía una posesión. Pero bueno, es que sí es igual. O sea, yo creo que todas esas posesiones son iguales, ¿no? O sea, empiezas... A lo mejor hay muchos demonios, hay muchas cosas que realmente encuentras en cada persona.
Y hay que tener mucho cuidado acerca de lo que es andar jugando con espejos, con ouijas, y con todas esas clases de jueguitos. Bueno, lo mismo, los chats también. Los chats pueden haber gente que cuidadito, no vaya a ser ahí como que le pasó a esta muchacha, que sean un grupo de personas que anden jugando, ¿no? Que al rato quieren hacerte que tú pierdas la vida o tengas una posesión. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí. Bueno, iba a comentar sobre lo que son las misas negras, ¿verdad? Pero yo creo que... No, sí, cuéntanos. Sí, mira, yo en esas no he estado, soy bien franco. Sí. Lo que sí las he estudiado, porque tiene que saber uno a qué se enfrenta. Claro. Casi todo es a la adoración de un Dios muy antiguo. No digamos el nombre. Pues no, ¿para qué nos metemos en rollo de eso? Sí, no tiene caso. Pues aquí en la cultura occidental, pues todo lo negativo le dicen diablo, o todo le echan la culpa al diablo, hasta si se caen de la banqueta le culpan al diablo. Sí. Bueno, para no mencionar... sí. Ya me imagino. Para no mencionar este Dios tan antiguo, sí, en el que todavía se le hacen cultos, cultos de que, por decir así, algo curioso, el día 25 de diciembre, que son las fechas muy importantes de Dios, de Jesús. El 25 de diciembre dice que usan a las doncellas o vírgenes, pues, para procrear infantes. O sea que casi siempre son producto de una violación. Cuando estamos hablando de cosas por el estilo es porque cuando en el momento del éxtasis dicen que se abren portales, entonces ahí en lo que se pueden subir y bajar tanto cosas buenas como malas, revelaciones, se abren los portales. También depende mucho en la posición en la que estés, ya sea en las líneas ley que le llaman los puntos energéticos. Entonces se hace este rito, ¿no?, de que se apareja con la muchacha sale embarazada, y curiosamente el niño, pues lógico, o sea, nace en septiembre. Ese niño queda cautivo con ellos. Al próximo año, al próximo 25 de diciembre, este niño se sacrifica. Entonces, de ahí viene mucho de que ha habido muchachas que pasan por eso y se escapan, a veces pierden a los niños, o a veces se escapan embarazadas. Y es cuando vienen los problemas. Para la muchacha podría decirse que se le terminó su vida ahí, porque es muy difícil quitar esas cosas de su mente, ¿no? De su mente, y son traumas muy fuertes en su vida. Y una de las cosas más importantes, Richard, es que hay que tener mucho cuidado. Volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que tener cuidado. Y bueno, voy a dar el teléfono aquí en cabina, es el 981-5786, es el W Radio 88.9 de FM y 870 de AM. O si quieres, manda un mensaje, ahora sí, vía celular, pones así WR, dejas un espacio, enseguida tu mensaje y pones 33888. Recuerda que estás en W Radio, la radio inteligente, y estás aquí en el programa de Ultratumba con Luis, y como invitado que todos los miércoles tenemos es a Richard, que nos está contando historias vida real, que hay que tener mucho cuidadito con las cosas, que ahora sí que a veces me pongo de nervioso, porque sí, es que llegan a suceder. O sea, yo me acuerdo ahorita, me estoy materializando, estoy pensando en las cosas que le pasó a estos agentes que yo conocía, y de repente dices, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué? Y es lo que estás diciendo, porque simplemente son las tristezas, o llaman la negatividad. ¿Vamos a un corte? No, seguimos igual, fíjate, qué bueno. Entonces, a ver, Richard, y de las cosas que en realidad crees tú que lleguen a pasar, o sea, el juego de los espejos, ya sabes que son, no vayas a jugarlo, que son unas velas, te pones a ver tu cara y te ves una cara demoníaca. Tú tuviste una experiencia también. Sí. A ver, cuéntala. Pues eso me pasó
en la adolescencia. Ahora, espérate, A antes ver. de que terminemos de esto, ¿y qué le pasó a esta chica que no pudieron hacer nada? Pues mira, yo ya no le di seguimiento, yo la di por perdida, ya no pudimos hacer nada por esa muchacha. Lo que sí te digo que la mamá todavía anda buscando Ah, bueno, la fecha. hasta la fecha, ya pasaron más o menos alrededor de unos 10 años de ese evento. ¿Y sigue la Y- muchacha con esa situación? Pues como te digo, la muchacha ya le perdí el contacto, pero lo que sí he oído de su mamá, Sí, lo has oído. Y de lo dicen los amigos. Sí, Y sigue todavía ese como caso. dicen las malas lenguas. Las malas lenguas, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues así que cuídense. Y de lo que me estabas comentando, te corté ahora sí que el rollo, pero ¿qué pasó con ese espejo? Mira, una explicación rápida, ¿no? Como te decía, Sí. esto de los espejos son cosas muy antiguas. Ajá, Eh, egipcios. se podría decir que desde los egipcios, aunque muchos creen que viene desde mucho antes, Ujú. porque el espejo se puede considerar como un portal en el que puedes pasar tú a otra dimensión, Sí. en la que hay otros seres. Ajá. Seres, ya sea en la cultura en la que los reconozcas, como aquí pues le llaman demonios, yo los considero como seres de baja dimensión, Sí. en el que puedes tener contacto por medio del espejo. Ujú. Pero más que nada el Ajá. espejo viene siendo como una especie de pretexto. Sí. Porque lo que viene pasando es que tú activas le llaman la glándula que está en el cerebro, que es donde Sí. vienen las alucinaciones, Ujú. donde vienen las visiones, que dice la gente que tiene visiones, que hay gente que tiene profecías, todas estas cosas, Ajá. viene de ese punto del cerebro. Entonces el espejo sirve como una herramienta para despertar tu A veces que estás por vanidad te estás viendo en el espejo, ¿no? Sí, O no, sea, fíjate, hay un dicho muy antiguo en los ranchos que dice, muchacha, ya no te veas tanto en el espejo, te va a salir la calaca. fíjate, así dicen. A ver, por algo lo dirán. Bueno, entonces tú hiciste eso, te empezaste a transformar, Mi vida sí cambió mucho. para transformar o sea, te estabas viendo y estabas transformando tu ser. Sí. Se me empezó en lo que yo veía, Ajá. porque dice que tienes que buscar un punto en tu cara viendo el espejo y que te le tienes que quedar fijamente viendo los tiempos que ocupes, ¿no? Sí, claro. No lo anden haciendo, por favor, porque No, yo es una vida muy cansada esto de ver esas cosas. Ujú. Y hay gente que no las soporta, no las Ahí tolera. se pueden morir, puede dar un infarto, Pues sí, pueden podría ser. posesionarse, Ahí ¿no? son cosas de mucho impacto. Hay cosas muy fuertes en esto, Richard, personas que nos están escuchando. Hay gente que juega, estaba platicando también Alex allá de la funeraria, que juegan mucho con todo esto. Juegan tanto que hasta se llegan a posesionar y a veces hasta hablan idiomas que no sabes. Sí. O por ejemplo, este libro del Comic Con, que es el libro de los muertos, también hay mucha gente que anda buscando ese libro en las bibliotecas, de México o de otros lados, y los encuentran, pero no sabes a qué te puedes llegar. Bueno, vamos al último corte, regresamos ya para despedirnos, y recuerda que el teléfono en cabina es 981-5786, 981-5786, estás en Ultratumba, yo soy Luigi, y ahorita regresamos. Comparte con nosotros la experiencia que sentiste. Si tú crees es por lo que viviste, marca 981-5786. Ultratumba, historias en la realidad. Bueno, ya estamos aquí de nuevo aquí en Ultratumba, yo soy Luigi, y ¿te imaginas quedarte sin gasolina en plena oscuridad y en una zona de la ciudad muy solitaria? Que no te atrape el miedo y llena tu tanque de gasolina para que siempre puedas llegar a tu casa sano y salvo. En Gasolineras La Canuta
Te atenderán día y noche, con el mejor servicio y la más alta calidad. Y encuéntranos en dos direcciones, Urias y El Conchi. Que no te gane el pánico. Gasolineras La Canuta te hacen llegar mucho más lejos. Ah, y otra de las cosas, si tienes planeado hacer un evento y no encuentras el lugar y solo encuentras salones muy caros, en Casino Juárez te damos el mejor servicio y el precio de acuerdo a tu medida y a tus posibilidades para bodas, 15 años, bautizos y graduaciones o reuniones familiares. Pregunta por nuestros paquetes especiales. En Casino Juárez hacemos que tus fiestas sean inolvidables. Pregunta por nuestras promociones al teléfono 986-7231, 986-7231 y 990-0505, Casino Juárez. Bueno, pues ya regresamos, como estamos diciendo aquí a Richard y a Leo y las personas que nos están escuchando, que pues ahora sí es fue un día muy especial porque hablar de exorcismos no es hablar de enchiladas o hablar de que me voy a comer una chorreada. En serio, son cosas muy fuertes que pasan alrededor de nuestro mundo. Hay gente que dicen que son, los científicos dicen que son epilépticos, ataques epilépticos, la religión dice que son demoníacos, dependiendo de las cosas como lo manejes. Pero sí hay algo muy importante en todo esto, Richard, y personas que nos están escuchando. Hay que cuidarse. No andar viendo ni buscando, vuelvo a repetir, cuidarse, tener fe en sí mismo. Y si una persona te empieza a decir, haz esto, porque vas a llegar a lo mejor o puedes tener muchas más cosas, entonces puedes llegar a acabar con tu vida, ¿verdad, Richard? Sí, yo lo único que quería aclarar, coméntalo, de que yo pues soy una persona normal que como sí, todas las personas, ¿verdad? No se van a decir, híjole, este compa, ¿dónde lo sacaron? No, lo que pasa es que sí, es cierto, es en serio, o sea, me tocó una vida compleja, nada más. Sí, aquí lo que pasa es que hay gente, en el caso, por ejemplo, aquí de Richard, que viene, porque él conoce mucho de estos temas. Entonces, hay gente que también conoce de temas, pero no se atreve a salir a la luz. ¿Por qué? O estudiarlo. Exactamente. Es lo más... ¿Por qué me pasa esto? Voy a buscar la manera, igual yo lo hacía. Mucha gente me ha preguntado, oye Luigi, ¿por qué pasaba esto? Y lo empecé a estudiar. Entonces dije, bueno, ya sabiendo de esto, pues vemos por qué razones. Entonces son los casos que platicamos y buscamos la manera, por ejemplo en este caso de César de los Duendes, ok, pone música triste, se va a salir, no tienes que andar diciéndole groserías ni nada de esto, y pones agua bendita y le pides mucho a Dios. En este caso que César es católico, pues hablar con Jesús, que es el mero jefe. Entonces, pues, aquí como dice Richard, a veces me platica, oye Luigi, pero fíjate, hay cosas que no me gustaría platicarlo porque van a creer que no es cierto. Es un caso real. Es un caso real porque hay que entender, hay veces, uno como dice Richard, tenemos esa suerte de que nos encontramos con ese tipo de gentes, o no, y ahí estamos. Pues entonces, como dice, estamos en el lugar adecuado, a la hora adecuada, o en el lugar menos adecuado, a la mera hora, ¿verdad? Siempre haciendo mención de lo mismo. Sí. Todas las personas tenemos un motivo o alguna razón por la que estamos aquí en esta tierra. De lo que decimos. Algunos, pues, como a mí me ha pasado, a otros se les ha dado por otras cosas, como, claro, por decir así, como el que inventó el carro, el que inventó el avión, o simplemente gente que vino a algo que nunca lo pudo encontrar en su vida. Okay. Nunca pudo encontrar la razón por vivir. La razón por la que estuvo. Y eso es lo que pasa, lo que estabas diciendo, que hay gente que son como zombies, que no tienen la razón para vivir.
O sea, nada más están viviendo por vivir, y al día que me muera, ya están platicando también una leyenda de una persona, bueno, un hecho real de una persona que nada más estaba esperando su muerte. Le regalaron un perrito y se dio cuenta que el perrito, después de los años, se convirtió en su mejor amigo y lo vio que falleció. Entonces, pues hay que vivir, hay que saber vivir, disfruta tu vida, hay que disfrutar la vida, hay que vivirla intensamente. Mucha gente dice, ¿qué harías el último día de tu vida? Vivirla como si fuera el último. También es eso, pero todos los días la vida comienza a cada instante. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Muchas gracias, Richard. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Luis, de habernos invitado. Sabes que estás aquí. Esta es su casa y la casa de todos, para que pronto, pues, el próximo miércoles estás aquí otra vez. Sí, me gustaría dar mi domicilio en el Facebook por si alguien quiere comentarme algo. Sí. Es Ricardo Célebre Sánchez. Ricardo Célebre Sánchez, así y me pueden encontrar y pues platicamos a gusto. Platican de esto. Bueno, pues ya nos despedimos. Leo, gracias por tu amable compañía aquí también en los controles, que pues es un chavo que también le gusta mucho eso de qué le temes, y es el que le teme a la oscuridad también, ¿verdad? Sí, le tiene miedo a la oscuridad. Yo le temo a una guerra biológica de bacterias, que vaya a llegar un grupo terrorista y vaya a llegar a un laboratorio y se lleve alguna muestra de unas cosas de estas, y olvídate. Bueno, mañana nos oímos, cuídense mucho, Dios los bendiga, y ya sabes que estás en Ultratumba, y yo soy Luigi, y hasta mañana. Buenas noches. Construric, Gasolineras La Canuta, Eventos Las Flores, presentó. Es la medianoche, hora del máximo miedo. Ultratumba, deja sus historias en tu mente por hoy. Ultratumba, conducido por Luigi. Ultratumba.